Hola, buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver un ejemplo más de la aplicación del método de Kini para determinar la validez de argumentos lógicos. Ejemplo, determinar si es válida la siguiente proposición, en este caso realmente es un teorema, utilizando el método de Kini. Verificar, si primeramente lo vemos por el método de Kini, si es válido o no. Después verificar el resultado que se obtuvo con el método de Kini con la tabla de verdad, que realmente sean los mismos. Y en caso de tratarse de un argumento válido, llevar a cabo la demostración formal por el método directo. Vamos a ver primeramente la demostración por medio del método de Kini. Esta es realmente la proposición, el teorema que dimos anteriormente. Lo primero que se hace es igualarlo a W, o sea, W pues va a ser realmente ese teorema o esa proposición, depende de lo que estemos evaluando. Vamos a dar valores a algunas de las variables, en este caso es conveniente hacerlo alfabéticamente para que seamos más ordenados, aunque podemos comenzar por cualquiera realmente de las letras, por cualquiera de las proposiciones simples para hacer dicha evaluación. Y una vez que tomamos una variable, una de ellas, pues le tenemos que dar los dos valores, cuando vale 0 y cuando vale 1, o cuando vale falso, cuando su valor booleano es falso, o cuando su valor booleano es verdadero. En este caso, vamos a darle primeramente el valor de falso o 0, y sustituimos en la expresión, esta es la expresión que tenemos aquí, el valor. Claro, también vamos a necesitar las equivalencias lógicas básicas para ir haciendo poco a poco la evaluación. Primeramente sustituimos, donde haya una P le ponemos el 0, y aquí también sería un 0. El complemento de 0 pues sería 1. Y aquí me dice que 0, doble flechita R', pues nos vamos acá a ver, sería 0, doble flechita P, sería la negación de la proposición. Pero como aquí ya está negada, pues solamente quedaría realmente la R. Aquí en este caso tenemos una proposición unión 1. Cualquier cosa unión 1 es 1. Porque la unión pues es una suma y 1 más cualquier cosa pues es un 1. Si esto valiera un 0 más 1 pues es un 1. Si esto valiera un 1 más 1 pues es un 1, ya que no puede haber doces. Entonces esto me daría un 1. R intersección Q pues aquí la tenemos. Y flechita R pues es lo que nosotros traemos de la línea anterior. 1 intersección el paréntesis. 1 es como, bueno, la intersección es una multiplicación, sería 1 por el paréntesis, pues me quedaría el mismo paréntesis. Flechita R. Esto es lo más sencillo, lo cual podemos llegar, ya no hay valores de unos o de ceros, con los cuales podamos nosotros manejar o simplificar más nuestra expresión. Vemos que para un valor de P igual a 0, con el puro valor de P igual a 0, no podemos llegar, no podemos determinar si vale 1 o si vale 0 en esas líneas. Entonces, está indeterminado. Vamos a ver ahora qué pasa cuando P es igual a 1. Entonces, sustituimos en donde esté el valor de P, o la letra P, sustituimos el valor de 1. Pues aquí sería 1 y aquí también sería 1. El complemento de 1, pues sería un 0. Y esta que está aquí sería 1 doble flecha R', pues sería esta que tenemos aquí al final. 1 doble flecha P, pues me queda la misma P, pero como yo en lugar de P tengo R', pues me quedaría R'. Luego sería Q' unión 0, pues me quedaría Q', pues nosotros ya lo vemos aquí. P unión 0, pues sería la misma P, entonces aquí quedaría Q'. Y este es lo más simple a lo cual podemos llegar utilizando P igual a 1. Entonces, dándole los dos valores que puede tener P, 0 y 1, no podemos determinar nada al respecto. Tenemos que darle valores a otras variables. Es importante, de hecho lo puse en diferente color,
Este lo obtuvimos cuando P es igual a 0 y este lo obtuvimos cuando P es igual a 1. Vamos a tomar alguna de ellas. Vamos a tomar primeramente esta y sustituimos el valor de otra variable y la vamos a ir simplificando para ver qué nos da como resultado. Aquí nos está diciendo que solamente con P no es posible determinar el resultado. Entonces, dando valores a la expresión que está de rojo, esta fue la que nos resultó cuando P valía 0, entonces vamos a ver cómo lo podemos simplificar. Dando valores de Q igual a 0, sustituimos el valor de Q, en este caso 0, en donde está la letra, y me resulta esta expresión. Obviamente nos vamos a apoyar en las equivalencias básicas, equivalencias lógicas básicas, y sería P intersección 0, pues sería un 0. Ya vemos que es una multiplicación, sería R por 0, pues sería un 0. Y luego sería 0 flechita R. La última que se evalúa pues realmente es esta flechita, pero realmente equivale a una flecha sencilla. Entonces, esto equivale a poner esa misma expresión, pero en lugar de una flechita con doble línea, podemos poner una flechita sencilla, para ver más claro realmente el resultado que se obtiene. Y después sería 0 flechita P, pues sería un 1. Entonces, para cuando Q es igual a 0, esta resultó de P igual a 0. Cuando P es igual a 0 y Q es igual a 0, el resultado pues es un 0. Es un 1. O sea, decimos que es cierta, que es verdadera. Entonces, ya no podemos irnos más allá de que encontramos el valor de verdadero o falso. Ya se determinó completamente que es verdadera para esos casos. Para P igual a 0 y Q igual a 0, el resultado va a ser 1. Ahora tomamos o le damos valores cuando Q vale 1 a la misma expresión. Entonces, aquí sería R intersección 1, flechita R. Luego R intersección 1, pues sería R, porque aquí tenemos que P intersección 1, pues es P. Entonces aquí sería esta expresión. Y luego esta flechita la cambiamos por una flechita sencilla. Y si tenemos P flechita P, pues es 1. Entonces, también vemos que para cuando Q vale 1, pues también es 1. Entonces, decimos que, porque esta salió cuando P valía 0. Cuando P vale 0, o sea, esos 4 casos cuando P vale 0, y todos los casos para cuando Q vale 0, vale 1, el resultado es 1. O sea, hasta ahorita, pues como que va pintando que sí es una tautología, que sí es un argumento válido. Pero bueno, necesitamos checar la otra parte de la expresión. Esta nos resultó para cuando P valía 1, esta de color verde. Entonces vamos a darle valores. Vamos primeramente a darle el valor de Q igual a 0. Sustituimos el valor de 0 donde aparece Q. Entonces el complemento de 0 pues sería 1. Y aquí sería R intersección 0, pues sería un 0. Y la R' pues se arrastra ya de la línea anterior. 1 intersección 0, pues sería un 0. Acuérdense, es como si fuera una multiplicación, 1 por 0, pues sería 0. Cambiamos la flechita de doble línea por una flecha sencilla. Sería 0 flechita P. Este R' en este caso hagan de cuenta que fuera P. 0 flechita P es igual a 1. Por lo tanto, me da también 1. Lo cual quiere decir que cuando P vale 1 y Q es igual a 0, también vale 1. O sea, también es válido. Pero vamos a ver qué pasa cuando Q es igual a 1. Sustituimos el valor de 1 donde está Q. Complementamos 1, sería un 0. R intersección 1, pues sería R. Es lo que tenemos acá. 0 intersección R, pues sería un 0. Cambiamos la flechita por una flecha sencilla. Y 0 flechita P, que sería realmente el caso, es igual a 1. Entonces también me da 1. Ya no hay más letras, ya no es necesario seguir más adelante. Entonces ya checamos que cuando P es igual a 0
y dándole valores a Q, llegamos a 1. Y ya no es necesario que sigamos dando valores a R. Cuando P es igual a 1, que es esta expresión, y le dimos valores a Q, pues también llegamos a un resultado de verdadero. Entonces, no es necesario darle valores a todas las letras. En este caso, si ustedes se fijan, no le estamos dando valores a R. Con eso es suficiente para determinar que es un argumento válido y que si hacemos la tabla de verdad, pues nos debe de dar una tautología. Porque se trata de un argumento que es cierto, que es válido. Esta sería la tabla de verdad, esta sería la proposición. O sea, si nosotros le damos los valores iniciales, cuando las 3 valen 0, 0, 0, 1, así hasta los 3 unos. Sus complementos, el complemento de 4 ceros serían 4 unos, el complemento de 4 unos serían 4 ceros, y así cada una de ellas se va evaluando la expresión hasta llegar al resultado y vemos que me da puros unos. Eso quiere decir que esta expresión sí es factible de ser demostrada o practicar en la demostración formal, porque al menos yo como maestro yo sé que el alumno pues tiene que buscarla realmente para demostrar que es cierta, porque le estoy dando una proposición, un argumento que es válido. A lo mejor en la práctica podría ser que inicialmente, bueno, quieran comenzar por algo que ni siquiera se ha checado. Bueno, pues está, obviamente veremos si es válido o no. Pero bueno, en nuestro curso, por lo general, o al menos yo voy a tratar de que así sea, lo que les voy a dar a demostrar formalmente, pues va a ser un argumento que se supone que es válido. A menos que yo me equivoque, pero que también puede ser factible, que en lugar de intersección le ponga unión, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a tratar de que sean argumentos válidos. Entonces, esta sí es factible de ser demostrable por demostración formal. Vamos a ver la demostración formal precisamente de ese teorema, de esa proposición, y vamos a hacerlo por el método directo. Ya sabemos que primeramente se colocan las hipótesis, entonces aquí tenemos Q unión P' es una hipótesis, las hipótesis están separadas por intersección. Y luego tenemos R intersección Q, también es una hipótesis. Son las dos que tenemos. Y ahora tenemos que llegar a una línea que tenga P doble flechita R'. Entonces, aquí en este caso lo que yo estoy aplicando es primeramente variantes de la condicional, que es la 24C. Yo tengo la unión de dos proposiciones y eso es igual a la negación de la primera. Entonces tengo la unión de estas dos proposiciones y es la negación de la primera, que sería Q. Flechita, la segunda. Flechita, la segunda. Y esa sería la línea número 3 que obtuve aplicándole a la línea 1 variantes de la condicional y aplicándole el inciso 24C. Del 2 yo me puedo quedar con letras sencillas aplicando la simplificación. La simplificación lo que me dice es que si las dos son ciertas, entonces una de ellas es cierta. Yo digo que si las dos son ciertas, entonces una de ellas es cierta. O también, otra vez aplicando la simplificación, si las dos son ciertas, entonces una de ellas es cierta. Me puedo quedar con la que quiera y son letras distintas. Entonces, todas estas líneas en una demostración formal se entiende que son ciertas. Luego, entre el 3 y el 4, le aplicamos modus ponens. Modus ponens tiene esta forma. Debe tener cierta información, en este caso le llamamos P, y debe tener otra línea también esa información, flechita algo, que puede ser lo que sea. Entonces, en este caso sería la 3 y la 4. O la 4 y la 3, que viene siendo lo mismo. Entonces, en este caso tenemos que esta información es igual, así como aparece acá. Y lo diferente, pues es P', y en este caso es lo que se queda para la siguiente línea que tenemos aquí en la línea número 6. Luego la adición es una tautología.
me dice que si yo tengo en una línea P, entonces puedo tener en otra línea P unión Q. O sea, si yo tengo algo que es cierto, le puedo sumar lo que sea y también es cierta. Esto es muy sencillo de entender. Al decir que si P es cierta, quiere decir que vale 1. Si P vale 1, entonces P que vale 1, unión lo que sea, pues es también igual a 1. Porque Q puede valer 0, pero 1 unión 0, pues es 1. Y 1 unión 1, pues es 1 también. Entonces, si yo tengo algo que es cierto, entonces puedo tener en otra línea eso mismo, unión lo que yo quiera ponerle, lo que sea. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es que a la 6 le estoy agregando R'. O sea, yo digo, si P' es cierta, entonces P' unión R', a mí me conviene ponerle R', también lo es. Aplicándole a la 6 la regla adición. A la 5 también le aplico la adición, y aquí sería si a R yo le agrego P, bueno, pues me queda esto que también es cierto. Luego las juntamos la 7 y la 8, utilizando la conjunción. Si yo tengo una línea que es cierta y otra que es cierta, las podemos juntar, las dos son ciertas. O sea, si por separado son ciertas, entonces las dos o ambas son ciertas, o juntas también lo son. Entonces las juntamos con intersección y podemos tener esta expresión. Y finalmente, aplicando variantes de la bicondicional, que sería la 25b, entonces, si nosotros tenemos esta expresión, podemos tener esta otra. Entonces, esto es lo que tenemos como base. Podemos ir también a la izquierda o de izquierda a derecha también se vale, ya que tiene los 3 puntitos. Algo que no se vale acá, por ejemplo, si fueran a tautología, aquí solamente se vale de izquierda a derecha. Solamente teniendo esto, podemos tener esto que es cierto. Acá, teniendo esto, podemos tener esto que es cierto. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y obviamente llegamos a la conclusión. Y decimos que es cierto. Entonces, ya vimos obviamente que se puede demostrar la validez de argumentos de 3 maneras. Método de Kine, tablas de verdad, si es una tautología, y demostración formal, y eso fue precisamente lo que practicamos en este ejemplo. Conclusiones. El método de Kine es práctico para determinar la validez de un argumento. De hecho, es el que yo utilizo cuando estoy tratando de crear una nueva proposición que voy a demostrar o con la que vamos a practicar con los alumnos. Pues se puede decir yo primeramente me lo invento, lo checo si realmente es válido y entonces después ya la someto a la demostración formal. La tabla de verdad es la forma más sencilla, se puede decir que es la más fácil, para saber si un argumento es válido, pero tiene la desventaja de crecer de forma exponencial el número de filas de dicha tabla de verdad. Si tiene 3 variables distintas, el número de filas de mi tabla de verdad son 8. Sería 2 a la 3, sería 8. Vamos a suponer que tenga 5. 2 a la 5 serían 32. Entonces mi tabla de verdad debería de tener 32 filas. Entonces, a medida que van creciendo el número de proposiciones que integra el teorema o la proposición compuesta, pues sí es cierto que la tabla de verdad es la más sencilla, pero a medida que crece, pues se complica porque tenemos que hacer muchas operaciones. Y obviamente para que sea válido tiene que tener los resultados finales, todos tienen que valer unos. Con uno que valga un 0 ya no es válido. La demostración formal es el método más aceptado por los estudiosos de la lógica, o sea, por los matemáticos. Ellos prefieren la demostración formal. Pero la desventaja de dicho método es qué tautología, regla de diferencia o equivalencia lógica se debe aplicar y cuándo. Y ese es el problema que realmente tenemos y con el cual se enfrentan los alumnos cuando están haciendo una demostración formal. Siempre me preguntan, ¿pero cuál debo de aplicar primero, maestro? ¿Pero por qué eso? Bueno, realmente todo depende del teorema. Ustedes tienen que analizar el teorema y ver a la conclusión que tienen que llegar. Y en función de eso, pues ir aplicando diferentes reglas.
Se puede empezar con, pues, no sé, con cualquiera, o sea, así de sencillo, con cualquier regla que ustedes pudieran aplicar, pero tienen que, obviamente, determinar la aplicación y la regla que aplican, pues a dónde van a llegar, o sea, a dónde quieren llegar. No nada más es hacia lo loco. Más información del método de Kini puedes encontrarlo en Matemáticas para la Computación de la editorial Alfa Omega. Gracias, jóvenes.